Hoy quiero hablaros de algo que está cambiando el mundo, algo que ya está pasando y que, aunque a veces no lo veamos, está redefiniendo la sociedad en la que vivimos. La automatización está transformando el mundo a una velocidad sin precedentes. Estamos entrando en una era donde el trabajo humano, tal como lo conocemos, está en vías de desaparición. Vamos a experimentar un cambio radical y todavía no comprendemos su impacto real. La automatización no es solo tecnología, es un cambio en la estructura de la sociedad, de la economía, del sentido del trabajo y sobre todo en la identidad humana. Se habla de inteligencia artificial, de robots, de eficiencia, pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con la psicología de un mundo donde el trabajo deja de ser el eje de la existencia? ¿Cómo se reconfigura la identidad humana cuando ya no necesitamos ser útiles para sobrevivir? ¿Estamos preparados psicológicamente para este cambio? Bienvenidos hoy, lunes 10 de febrero. Hola a todos. Vivimos en un sistema donde el trabajo estructura nuestras vidas. Sin él, muchas personas enfrentarán una crisis de identidad, propósito y pertenencia. Sin embargo, pienso que esto no es el fin del mundo. Quizás sea el fin de una forma de vivir el mundo. Se habla de automatización con miedo, como si fuera el apocalipsis laboral, pero ¿y si en lugar de ser una amenaza fuera una oportunidad? Durante siglos hemos basado nuestra existencia en el hacer, en la productividad, en el esfuerzo constante por sobrevivir. Ahora, por primera vez, nos enfrentamos a la posibilidad de quizás ser libres de ese trabajo mecánico, repetitivo, obligatorio. Quizás se nos va a permitir enfocarnos en lo que realmente importa. Y si el futuro que viene nos cambia la visión, ya no se trata tanto de producir más, sino de vivir mejor, y en lugar de preocuparnos por lo que va a desaparecer, poder explorar lo que podemos ganar. Y me gustaría reflexionar sobre esto, me gustaría reflexionar sobre si tal vez estamos dejando atrás una era, tal vez venga algo mejor. ¿Qué pasa si lo que viene es mejor? Si las máquinas se encargan del trabajo duro, del trabajo repetitivo, del trabajo mecánico, nosotros quizás podamos dedicar nuestra energía a la creatividad, a la exploración, al aprendizaje, a la conexión, a la evolución. Porque a veces el mayor error que podemos cometer es aferrarnos al pasado y temer el cambio. Porque la pregunta no es qué perderemos, sino que qué podremos construir a partir de aquí. Porque piensa por un momento en tu día a día. Piensa en tu día a día por un momento. Piensa en algo tan simple como la ropa que llevas puesta, el móvil que usas, el coche o la moto que conduces, el café que te tomas cada mañana, el pan que desayunas, incluso las joyas que te pones en alguna ocasión, en tu casa, la electricidad, el agua potable, el gas que calienta tu casa, tu hogar, el sofá donde te sientas, los productos de limpieza, los productos de belleza, cuando sales, el restaurante donde comes, el supermercado donde compras, el hotel donde te hospedas, los baños públicos que usas, las calles por las que caminas, o el metro y el autobús que tomas, el avión en el que viajas. Todo esto lo damos por sentado, todo esto que damos por sentado, depende del trabajo de otros. Nuestra comodidad, tu comodidad, tus bienes, los servicios que usamos existen gracias al trabajo de miles de personas que realizan tareas mecánicas, repetitivas y agotadoras. Su trabajo tiene un inmenso valor, pero la realidad es que en muchos casos ya viven como engranajes de un sistema en una vida mecánica. Alguien ha limpiado la habitación del hotel antes de que tú llegaras. Alguien ha lavado los platos después de que terminaste de cenar. Alguien ha cosido tu ropa, esa ropa que llevas puesta, probablemente en condiciones que ni siquiera imaginas. Alguien ha extraído con sus propias manos los minerales para que tu teléfono funcione, para que mi teléfono funcione.
Y la automatización está empezando a transformar muchos de estos procesos, porque hemos normalizado muchas cosas. Nos hemos acostumbrado a que haya personas cuyo trabajo sea servir, limpiar, recoger, cargar, lavar, planchar. A que haya personas que trabajan para que otros vivan cómodos. Y si miramos un poco más allá, el panorama aún es más crudo. Aún es más crudo, porque le damos la espalda. Pero tú piensas que en África hay niños en minas extrayendo minerales para nuestros teléfonos. En la India, mujeres trabajan sumergiendo sus manos en químicos tóxicos para producir el cuero de tus prendas. En China, obreros continuamente ensamblando dispositivos electrónicos sin apenas descanso, en condiciones realmente alineantes que son tremendos. En América Latina, cientos de personas trabajan en minas de oro informales, arriesgando su vida cada día por un sueldo mínimo. Pero no hace falta ir tan lejos. No hace falta ir tan lejos. Miramos a nuestro alrededor. Como digo, ¿quién limpia los baños públicos en aeropuertos, estaciones, restaurantes? ¿Quién friega los platos en los restaurantes donde vas? Donde la gente cena sin preocuparse o come sin preocuparse. ¿Quién carga y descarga cajas en almacenes doblando la espalda día a día? ¿Quién lava la ropa de otros? ¿Quién limpia casas ajenas? ¿Quién plancha camisas que a lo mejor nunca usarás? Si realmente fuéramos libres, ¿quién elegiría hacer este tipo de trabajos? Porque realmente hemos aceptado que unos trabajen para sostener la comodidad de otros. Porque hemos aceptado que la vida de unos esté al servicio de otros. Siempre ha habido los de arriba y los de abajo. Siempre ha habido quienes sirven y quienes son servidos. Y no porque sea una ley natural, ni porque el karma lo dicte, sino porque hemos estructurado la sociedad así. Y la verdad, hay algo que no encaja. Por más que el trabajo sea digno, sabes que están ahí porque su supervivencia depende de ello. No es una elección libre, no es un intercambio entre iguales, es una estructura heredada que hemos aceptado como normal. Nos hemos acostumbrado a que el mundo funcione así, a que algunos trabajen en tareas mecánicas y repetitivas para sostener el sistema del que todos dependemos. No se trata de cuestionar el valor de su trabajo, sino de preguntarnos, ¿podemos evolucionar hacia una sociedad donde la automatización nos permita reconfigurar la vida de una manera más equitativa y consciente para todos? Y esto no pretende ser una crítica al éxito ni una defensa de ideologías. Es simplemente una pregunta. ¿Cómo hemos organizado nuestra sociedad para que millones de personas pasen su vida limpiando lo que otros ensucian, ordenando lo que otros desordenan, recogiendo lo que otros dejan atrás? Si las máquinas pueden hacer esto, ¿qué nos queda a los humanos? Y aquí es donde la automatización entra en juego. Porque por un lado, qué alivio que las máquinas puedan encargarse de estos trabajos. Tal vez se acabe el trabajo duro, el esfuerzo físico agotador, las jornadas interminables, las espaldas dobladas, los pies hinchados, la monotonía, la fatiga mental, el desgaste físico, el trabajo pesado. Las máquinas aliviarían el peso de lo que siempre ha sido una carga. Las máquinas no enfermarán, no se quejarán, no se cansarán, no sufrirán, porque las máquinas no sienten, no se estresan, no lloran, no necesitan dormir. Qué alivio, la verdad, pero también qué interrogante. Es un momento verdaderamente de cambio. Si el hacer ya no define lo que eres, ¿cómo te defines? Porque en ese hacer, uno mismo ya se ha convertido en una máquina. Pero en una máquina humana que falla, que puede ser defectuosa para el sistema porque no es infalible, porque tiene límites, porque siente. Quizás, si lo pensamos con claridad, la automatización no nos está quitando nada, solo está revelando lo que ya éramos, máquinas, porque muchos vivimos o viven como máquinas. El ser humano en general se ha convertido en seres mecánicos. La automatización solo nos confronta con lo que ya éramos. No es que las máquinas nos
despojen de nuestra humanidad. Es que nos ha mostrado que por siglos hemos vivido como autómatas. La automatización no nos quita la humanidad, solo nos muestra que ya habíamos renunciado a ella, atrapados en el hacer, pensando que sin esfuerzo no hay recompensa, que sin trabajo no hay propósito, que sin productividad no hay identidad. Y ahora que las máquinas pueden hacer lo que hacíamos, ¿qué sigue? ¿Qué nos queda? ¿Realmente éramos libres antes de que la automatización llegara? No se trata solo del impacto económico-social, sino del impacto en la conciencia, porque si el trabajo desaparece, nos enfrentamos a una pregunta que nos aterra. ¿Qué queda de mí cuando ya no tengo nada que hacer? ¿Qué sigue? La automatización puede ser vista como una amenaza, pero también como una oportunidad para darnos cuenta de que ya hemos estado viviendo en una estructura mecánica, automatizados no solo en el trabajo, sino en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestros patrones de pensamiento. La automatización no solo redefine la economía, va a redefinir el sentido de nuestra existencia. Y estas son las preguntas. ¿Cómo gestionaremos este nuevo mundo? ¿Cómo se sostendrá la economía cuando el trabajo humano deje de ser necesario? ¿Cómo enfrentaremos el impacto de millones de personas sin empleo? Está claro que nos tenemos que abrir a una nueva forma de vivir, basada quizás en lo esencial, en la libertad de ser, más allá de la identidad, del logro, del propósito. Cuando el hacer deja de ser la base de nuestra existencia, nos vamos a enfrentar a este vacío y desde ese vacío poder descubrir el ser, recuperar lo esencial. La automatización no es el enemigo. El problema es cómo la manejamos como sociedad, si seremos capaces de construir un mundo donde el ser tenga más valor que el hacer, porque lo que está claro es que nada va a ser igual y nos guste o no, vamos a tener que hacer un cambio, no solo tecnológico, sino mental, psicológico, social. La automatización no es solo un avance técnico, es un cambio de paradigma y todo cambio de paradigma lleva una serie de costes. Habrá confusión, habrá crisis, habrá resistencia, habrá quienes no logren adaptarse, pero esto no tiene por qué ser el fin, puede ser el comienzo de algo nuevo. Si entendemos que ya no podemos vivir con la misma mentalidad de producción y utilidad, si dejamos de medir nuestro valor por lo que hacemos, si aprendemos a vivir desde lo esencial, entonces la automatización podría ser nuestra mayor oportunidad. Pero si nos aferramos al pasado, si seguimos creyendo que solo valemos por lo que producimos, si no encontramos una nueva forma de organizarnos, nos encontraremos con un mundo donde realmente millones de personas quedarán fuera del sistema y el cambio es inevitable. La pregunta es cómo vamos a enfrentarlo. Porque si seguimos pensando como hasta ahora, seremos nosotros quienes quedemos obsoletos, no las máquinas. Si seguimos aferrándonos a la idea de que el único camino para ganarse la vida es trabajar, pero los trabajos desaparecen por la automatización, entonces habrá una crisis social masiva, porque el sistema actual está diseñado en torno al trabajo. Si trabajas tienes dinero, si tienes dinero puedes pagar una casa, la comida, la educación, salud. Si no trabajas quedas excluido del sistema. Pero ¿qué pasará cuando el trabajo ya no sea necesario para el sistema? Si los robots fabrican, ensamblan, transportan, venden, ¿qué harán los trabajadores de las fábricas, de los almacenes? Si la inteligencia artificial escribe, diseña, diagnostica, asesora, ¿qué harán los periodistas, los abogados, los médicos, los asesores? Si la automatización gestiona empresas y decisiones económicas, ¿qué pasará con los directivos, con los gerentes, con los analistas? Si el dinero sigue dependiendo del trabajo, pero el trabajo desaparece, ¿cómo sobreviviremos? Si seguimos aferrándonos a la mentalidad de quien no trabaja no merece nada, lo que nos espera es una sociedad donde pocos controlarán la riqueza y millones quedarán sin acceso a lo básico. Por eso necesitamos el cambio de paradigma. Como digo, no solo es tecnológico el cambio, es mental, es psicológico, es social, es económico.
Y si no lo hacemos, no serán las máquinas las que destruyan el mundo, como a veces se dice y entramos o entran en pánico. Será nuestra incapacidad de adaptarnos a una nueva realidad. Así que si las máquinas nos reemplazan, ¿qué sigue? ¿Qué nos queda? Pues nos queda lo único que nunca podrán hacer las máquinas: ser. Ser es sentir la existencia desde dentro, tener conciencia de uno mismo, de preguntarse y de preguntarnos quién soy. Y entonces lo que sigue será conocernos y empezar a vivir como seres humanos, con plena conciencia de uno mismo. La manera en que hemos actualizado los sistemas operativos, que hemos creado inteligencia artificial cada vez más avanzada y hemos llevado la robótica a niveles inimaginables, ¿no es el momento quizás de actualizar también nuestras propias capacidades humanas? Tal vez la automatización nos esté forzando a mirar en otra dirección, hacia nuestras potencialidades más altas, aquellas que siempre han estado en nosotros, pero que hemos ignorado en la prisa por producir, por hacer, por cumplir. Quizás estemos siendo empujados hacia un salto evolutivo. Si el mundo ya no nos exige producir para existir, ¿qué nos queda? Si el sistema ya no nos necesita como engranajes de su maquinaria, ¿qué sentido va a tener la vida? Si el hacer ya no es lo que nos define, nos enfrentamos a la pregunta más profunda: ¿quiénes somos realmente? La automatización nos fuerza a mirar hacia adentro. El futuro no va a ser de las máquinas, será de quienes despierten a lo que realmente son. Porque una máquina nunca podrá ser, porque no tiene conciencia de sí misma. Podrá procesar información, tomar decisiones basadas en datos, aprender patrones, simular emociones, pero no tiene experiencia interna. No se siente a sí misma, no tiene una identidad propia, no es consciente de su existencia. Nosotros, en cambio, podemos ser testigos de nuestra propia presencia, sentirnos desde adentro, experimentar la vida más allá de la lógica, más allá de los datos. Las máquinas piensan, analizan, ejecutan. Los humanos sienten, crean, contemplamos. Ese es el límite que la inteligencia artificial nunca podrá cruzar, es el ser. Por eso, no dejemos de crear, de imaginar, de conectar con lo esencial. El futuro no pertenece a la inteligencia artificial, sino a quienes despierten lo que realmente significa ser humano. Hasta el próximo lunes.